Hola queridas, muy buenos días, tardes o noches, según cuando nos escuches. Hoy estamos una semana más en Pioneras y hoy es el número 9, episodio 9 de Pioneras y estamos pues una semana más, Mireia Long y yo, con dos invitadas de excepción. Antes de presentaros a las invitadas, Mireia os va a contar de qué va este Pioneras 9. Hola Mireia. Hola Azu, hola Noemí, hola Elena. Pues el título de este programa es El techo de cristal. Queremos enfocarnos en las dificultades que siguen teniendo las mujeres, incluso en el mundo occidental, para alcanzar puestos de máxima decisión en cualquier ámbito, sea público o privado. Hablaremos sobre ese tema, pero antes os quiero presentar a las dos invitadas que tenemos hoy. Elena Mayorga, que no es la primera vez que está con nosotras. Ella es escritora de literatura infantil, fundamentalmente, y además divulgadora en crianza respetuosa, licenciada en Humanidades. Hola, buenos días, Elena. Buenos días, encantada de estar aquí de nuevo y con un tema tan importante porque el techo de cristal se lo encontraron nuestras madres y nos lo volvemos a encontrar nosotras y yo no quiero que mi hija se lo encuentre. ¿Qué podemos hacer, no? para romperlo? Muy bien, también tenemos a Noemí Hervana, que sí es la primera vez que está con nosotras, es un lujazo y un gusto. Noemí ha tenido una trayectoria como empresaria ya de hace muchísimos años, muy dilatada, ha trabajado en diferentes sectores, pero actualmente se centra sobre todo en potenciar el talento femenino y el liderazgo femenino, ayudando a que otras mujeres puedan tomar las riendas económicas de su vida. Buenos días, Noemí. ¿Qué tal? Un placer, que es verdad que llevamos como 2 o 3 veces que no coincide agenda. Es que yo vivo en una hora menos y a veces el horario siempre me condiciona, así que un placer, que hacía ya mucho que no compartía Sara con vosotras. Y siempre me lo paso. En una hora menos. Noé, a ti ya menos viene el mismo horario. Es verdad que tú también, es verdad que Azú y yo compartimos horarios, cierto, es cierto. Estamos en el mismo, ¿cómo es? En el mismo meridiano. Bueno, queridas, pues empezamos siempre el programa con una noticia y hoy, pues de actualidad, está el PIN parental. Esta manera en la que se pretende que algunas familias puedan restringir el acceso de sus hijos a determinados contenidos educativos, especialmente relacionados con la igualdad de género, la educación sexual y, según he visto, también les molesta mucho el tema del reciclaje y la ecología. También parece ser que es muy peligroso para el desarrollo de sus hijos. Contadme qué opináis del tema. Elena. Pues mira, yo estoy alucinada porque además en estos tiempos que el niño teclea en su móvil YouTube lo que quiere, pues se lo prohíben los padres, es absurdo, ¿no? Eso es censura pura y dura, nos retrotraemos 50 años y encima pues fastidiamos a los niños porque necesitan saber, necesitan informarse las niñas y los niños, necesitan conocer la realidad, no una realidad sesgada en la que viven sus padres, ¿no? Y estos grupos extremistas, porque son extremistas que les enseñan, nos quejamos cuando hablamos de los Amish o de sectas y al final todos son sectas. Quieren que sus hijos vivan en una realidad cerrada y eso hoy en día además es imposible. ¿No conocéis vosotras mucha gente de esta que decía, mi hija no le pongo la tele y luego la hija se iba a la tablet, a la YouTube y veía cosas que eran horrorosas? Pues es lo mismo, no puede ser. Muy bien. Noemí, ¿qué opinas tú? Yo, a mí no me sorprende porque gente ha habido siempre. Lo que pasa es que ahora tienen presencia en el gobierno y pueden proponer cosas y aprobarlas, que es lo que ha pasado en Murcia, ¿no? Cuando hay un grupo representando esta ideología que tiene poder, ese es el problema del poder, que se atribuye el poder a grupos con ideologías extremistas. Yo estaba, mientras hablaba Elena, recordando, claro, ahora es que te ponen un pin porque somos muy modernos y lo llamamos así por esto de bloquear, desbloquear cosas. Pero no sé si nos recordáis en mi época las típicas niñas de colegios de monjas que les decían cómo vestir y a qué hora llegar a casa. Estaba recordando la canción de Serrat, ¿os suena? No sé si para las de mi generación, las de Serrat, tiene una canción que es Antes de que den las 10, que era una crítica a esto de pensar que llegando a las 10 a casa
tu niña estaba protegida, no iba a tener sexo, ¿no? Y la canción va de, bueno, pues si lo tenemos que hacer, lo haremos antes de las 10, ¿no? Entonces, Claro. esto ha habido siempre, o sea, la juventud, por definición, tiende a desmarcarse de lo que le digan los de arriba, pero esto las que tenemos hijos adolescentes lo sabemos, aunque te lleves muy bien y tal, hay un momento en el que es pura oposición a lo que hay. Entonces, pretender frenar eso desde los padres, ahora tienen el pin, antes era no salgas o no vayas con fulanita porque es muy espabilada o con fulanito porque me parece un matao. Ahora lo que pasa es que lo quieren institucionalizar, que ese es el problema, ¿no? Darles más visibilidad. Entonces, toda la vida hemos bregado con esto. El problema es que se les haya dado poder, ¿no? Y esto un poco lo entroncamos mucho con esto porque es una ideología que siempre ha estado, que ahora al tener más representación quiere frenar políticas y prácticas que ha costado mucho tiempo ganar. O sea, trabajar por la igualdad o por la visibilización de la violencia de género y que vengan estos cenutrios a intentar negar esto, pues, como dice Elena, sería un paso atrás en el que tenemos que estar muy atentas, porque los padres siempre, evidentemente, van a decidir en su casa lo que les inculcan a tus hijos. O sea, vosotras que habéis practicado el homeschooling, yo que lo hice durante un tiempo, claro que tenemos el derecho a decidir ciertas cosas, pero no por encima de su derecho fundamental a tener un conocimiento que es de derechos humanos al final, que están por encima de cualquier otro derecho, y de herramientas para la vida, que al final se trata de eso. Así es. Para mí hay dos temas. Por un lado, yo sí he abogado siempre por libertad de educación, con lo cual no voy ahora a negarlo, porque no tendría coherencia. Dirían, pues si tú qué has hecho que te ha dado la gana. El problema yo creo que tenemos todos es que es desde dónde viene, que no viene para aportar libertad, sino para limitar y para castrar. Y luego, porque además, perdona, sí, de toda la vida esta gente ya han tenido su PIN parental, que se llama colegio privado, señores. Usted quiere que su niño sea facha, hágalo de toda la vida, llévelo a su colegio fachita, pagado por usted. Exacto. Pero lo que no puede pretender es que lo que pagamos entre todos con nuestros impuestos tenga que amoldarse a usted y a su ideología. Dicho esto, no, yo lo digo porque, claro, quiero decir, nosotros nos sorprendemos, no queremos que los niños... Oye, perdona, hay colegios privados que pueden estar... La religión era obligatoria, total. Claro. ¿Vale? Quiero decir, porque pues hay colegios de grupos extremistas y religiosos, etcétera, pero es que ya pueden ir. Es decir, yo sí creo que los padres tienen derecho a educar como ellos deseen, pero es que eso ya existe. Lo que no puede ser es que nosotros, entre todos, tengamos que fomentar y pagar que tú eduques como a ti te dé la gana. Y que al final... cosas, no puedes optar por lo público, tendrás que optar por lo privado. Tú lo que quieres es que lo público se ajuste a tus creencias y a tu ideología. Y encima siempre son los de las ideologías castradoras. Nunca es porque precisamente se aprovechan de la tolerancia y de la flexibilidad de las personas que queremos que todos tengan acceso a todo tipo de conocimientos. Es así. Entonces, es un poco eso. Lo que pasa es que también al mismo tiempo, ¿hasta qué punto queremos que el Estado tenga poder sobre toda la educación de los niños? Porque, oye, hay que decirlo, esto pues es que no nos gusta porque viene de donde viene y que lo que quieren es que los niños no sepan nada sobre, sobre cuestiones de género, cuestiones de sexualidad y si puede ser que no les hablen de evolución humana, porque están así, ¿entiendes? Claro, eso es lo que no queremos, pero al mismo tiempo creo que sí que hay que recordar que hay cosas que se enseñan en los colegios que nos parecen un truño a todos. Y que sencillamente lo que haces es que en tu casa pues le explicas por qué no estás de acuerdo. Desde cuestiones de nutrición, todo, o de salud, o de reciclaje o cualquier cosa, ¿no? Yo me veo... reciclaje, oye, o incluso interpretaciones sobre la historia que puede dar un profesor u otro, varían mucho. Y lo único que tú haces es que tú en casa tú das tu opinión. Y tus hijos descubren que sus padres tienen una opinión, el profesor pichulón tiene tal opinión, sus amigos otra, el padre de su amiga no sé qué tiene otra, y no pasa nada. ¿No te acuerdas, Azucena? Es que todo lo que se ve en el cole nos parezca bien, no, pero creemos que tiene derecho el niño a tener un entorno muy rico y variado. En la escuela lecciona, pues yo recuerdo en un libro de secundaria, creo que era, de estos de ciudadanía, que explicaba lo maravillosa que era la monarquía constitucional. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Yo, quiero decir, lo tengo. No, lo quemé.
Claro, porque el niño tenía que aprender que lo ideal, la forma de gobierno ideal... Bueno, era la monarquía parlamentaria, el mejor modelo. El mejor modelo. Igual que hay libros en primaria, yo creo que una profesora un día puso un vídeo en Facebook en el que alentaba el capitalismo, en plan, ¿no? ¡Hombre! O sea, que el capitalismo, el sistema, o sea, niños estoy hablando, pues creo que de 8 o 10 años. Y el inculcar determinadas ideologías en la escuela, creo que habría que luchar contra ello, porque eso sí es aleccionar borregos. Claro. La cuestión es que en el PIN parental, a mí lo que me parece es que se está impidiendo que los niños ejerzan sus derechos. Y por encima de mi derecho, y yo también he sido homeschooler, mi derecho a educar a mi hijo como yo quiera, yo lo reconozco, de hecho yo sigo creyendo que hay que tener derecho a no llevar a los niños al colegio, pero el Estado tiene la obligación de verificar que se están cumpliendo los derechos fundamentales de los niños, el derecho a la educación, pero también otros muchos derechos como conocer los derechos humanos. Que exista el PIN parental evita que los niños se hagan homosexuales y se hagan sexualmente activos a edades muy tempranas. Ay, Dios mío. Hay profesor que yo es un tema que me interesa muchísimo y que vamos a volver sobre el tema de la importancia de la educación sexual para lograr un desarrollo armónico y si eso es ideológico, si hay una ideología de género que se les inculca a los niños o si lo que se les está enseñando es la realidad sobre su libertad, su cuerpo y su acceso al placer de forma respetuosa. Claro que, pues mira, sí, si no hubiera PIN parental y hubiese educación sexual, igual hay más homosexuales, porque todos los que están reprimidos, aterrorizados, escondidos y acosados podrían expresarse con libertad sin importarles que sus familias fuesen homófobas y sin importarles y cambiando a lo mejor la mentalidad de sus compañeros que acosan a los niños o adolescentes que empiezan a manifestarse como homosexuales. Me parece que ese tipo de educación es fundamental porque tenemos que proteger a ese 5, 10, 15 o 20% de la población que no es únicamente heterosexual y que tienen derecho a ser respetados y a conocer quiénes son. Me parece importantísimo. Como si son el 80, es que me da igual. Claro, es que es igual. Es que a lo mejor si de verdad educásemos en libertad sexual, pues el 80% de la población sería bisexual. Claro, ¡Qué dramón, señores! De la inclusión y demás, es decir, que decimos que la trabajamos, pero una porra, es decir, sigue habiendo guetos y separamos y calificamos. El otro día en una reunión, no, aquí no nos importa, no hacemos examen, no nos importan las notas. ¿Cómo que no te importan las notas? De momento que tú a un niño le das un papel con un número o una letra, claro. Es una nota. Al final solo importan las notas. Lo que va a hacer que independientemente de la economía tu hijo pueda acceder a ciertas becas o no, son sus notas. Que tu hijo pueda acceder a ciertas universidades o no, son sus notas. Que pueda acceder a ciertas carreras o no, son sus notas. Que no os mientan más. Dentro del sistema educativo les importa 3 mierdas si tu hijo aprende o no. Si tu hijo hoy pasa el examen y mañana se ha olvidado, les importáis una puta mierda. Les importan las notas. Digo, el sistema inhumano. A las personas sí les puede importar que de las personas les puede importar que no aprenda y tal, pero al sistema crudo solo le importan las notas. Así que no os mientas más y no os jodan más. Que el año pasado escolaricé a Iker por primera vez, no pasó por la primaria, entró directamente secundaria, me metí en el AMPA porque necesitaba ese apoyo de que su madre estuviera ahí porque fue una cosa muy dura y estaba en el consejo escolar y llevé el tema de los castigos colectivos desde la primera reunión porque yo era como flipada, o sea, en plan, os tengo que explicar los que son los derechos humanos, o sea, os tengo que explicar que el Estado de Derecho dice que no se puede condenar a alguien que es inocente, que no hay pruebas, o sea, en el caso de los menores de edad en el colegio no tienen los mismos derechos humanos. Ni humanos ni nada, ¿vale? Yo recuerdo tu duelo con todo eso y te decía... o sea, tú lucha, pero la realidad es esta. En el momento que tu hijo entra por la puerta, tiene su dignidad y sus derechos, pues son cuestionables. O sea, los niños, cuando entran por la puerta de un colegio o de un centro de secundaria, para algunos adultos, porque hay que decir que hay procesos respetuosos. Claro, ya, pero...
se convierten en ciudadanos de segunda categoría y de repente su derecho al respeto, a la dignidad, su derecho a la inocencia, etcétera, desaparece. Voy a repetir, para algunos, no todo teachers. Sí. A ver, hay profesores que no, pero la realidad es que en el momento que tú entras en un sitio donde eso puede pasar, es que no está garantizado. Claro. Yo recuerdo decirle al director, parece que esta puerta, estábamos en la puerta, esta puerta que es Guantánamo, o sea, es decir, mi hijo entra por aquí y ya es una cueva donde no hay derecho, no le dije esa cosa, cuando en su caso conseguí, después de pelearme mucho y llegar a otras instancias, con amenazas y tal, y dije, mira, amenaza, me acuerdo que me planté en la mesa y pegué un puñetazo y dije, tú me has puesto un parte por cojones. Y yo voy a hacer que me lo quites por ovarios, porque a huevos no me ganas tú. O sea, así. O sea, bueno, aquello fue como apoteósica esa conversación. Porque es como, o sea, tú me haces un órdago y yo te voy a hacer otro, porque encima la ley está, en este caso la ley está de mi parte, voy a ir hasta donde corresponda, ¿no? Pero la cuestión es esta sensación que al final se le tiene a los niños de indefensión, de decir eso, de que un adulto diga, por ejemplo, que para ir al baño tienes que pedirle papel a un conserje porque no hay papel en los baños, y yo decir, ¿en serio me podéis explicar por qué mi hijo tiene menos dignidad que tú? Que el baño de profesores sí tiene papel y el de los alumnos y alumnas no. O sea, ¿me explicáis en qué momento mi hijo ha perdido su dignidad? O mi hija, si de pronto le viene la menstruación en el instituto de sorpresa, no lleva una compresa, tiene que salir al conserje que encima es un señor, a pedirle papel, y el señor que decide cuánto papel le da, si le da un poco, le da mucho. O sea, ¿me podéis decir en qué mundo imaginario Y esto? toca el papel con sus manos. Imagínate, ¿no? Entonces esto al final se trata de decir un poco más de lo mismo, o sea, tenemos que empezar a salir del cuadro. Claro. Pero ¿sabes lo que les importaba en el consejo escolar? De lo que se hablaba mucho, de las cifras, de las estadísticas, del éxito escolar, de cuántos habían mejorado. Y yo digo, o sea, eso, al final ahí te das cuenta de lo que decía Azucena, ¿no? Al final de todo, nuestros alumnos son importantes para nosotros, los hijos tienen nombre, tienen apellido, tienen historia, pero a nivel global son una estadística. Entran en el éxito escolar, entran en el proceso en el tanto por ciento que suspenden varias, o entran en el fracaso escolar. Y ahí entonces ya decidimos, pero su persona... Y es triste, porque al final son muchos años ahí. Eso sí es así en todas partes. Porque, quiero decir, claro, hay profesores que sí, que tienen relaciones estupendas con sus alumnos, por supuesto. A nivel de personas sí que la cosa puede cambiar, pero en el sistema en crudo les importa dos mierdas. Aquí en Reino Unido, cuando vas a mirar institutos para hacer los A-levels, el equivalente a bachillerato, aparte de que te hacen unas sesiones de estas abiertas, donde ves las asignaturas que pueden elegir, porque aquí como eligen 3 o 4, las que ellos quieran, en función de qué van a hacer luego, te explican cosas del cole, todo es bonito, todo tal, siempre como cualquier puerta abierta de cualquier sitio. Y una cosa muy curiosa es cómo te empiezan a contar ahí, en los PowerPoints, y luego tienen por ahí folletos, el porcentaje de alumnos que tienen que aprueban con tanto o con tanto o con tanto los A-levels, y no solo eso, ¿qué porcentaje de alumnos o qué alumnos entraron el año pasado o en los últimos 3 años o los últimos 5 años en tal universidad, en tal otra? Y yo lo veía y flipaba, pero es así. De hecho, el año pasado a mi hijo le hicieron un reportaje en el diario del colegio. Porque les da estatus el nivel de tu hijo, claro. Van a vender eso. Sí, o sea, yo sé que este año, de hecho, le pidieron que fuera a todas las puertas abiertas. Él tenía que ir, o sea, él fue a las puertas abiertas como alumno del centro, a ayudar, servir café, hablar con la gente y explicar. ¿Por qué? Porque él decía que él podía decir, yo he entrado ya en tal sitio. Claro, porque como lo hacen todo casi un año antes, claro, mi hijo en diciembre ya sabía a qué universidad se iba, ya tenía la plaza dada. Con lo cual le pedían que fuera y le pedían que tocara. Y le pedían que tocara en reuniones de padres de séptimo, que no tienen nada que ver, o sea... Que todavía y en tal, o sea, en todas las puertas abiertas le pedían que fuera, que tocara y que hablara, o sea, que fuera de los que ayudan y que con los alumnos con los que las familias hablan. De comercial, relaciones públicas y comercial, vaya. Os quiero muchísimo, pero... Y a otros, quiero decir, yo hablo del mío, pero igual que al mío, a otros, o sea, a los que han entrado en sitios que más o menos pues pueden estar bien, porque la gente lo tiene en cuenta.
La gente no tiene en cuenta cosas como las que tuve yo en cuenta. O sea, yo fui y yo tuve en cuenta a ver qué colegio tiene menos metido por el culo el palo, Claro. a ver qué colegio no están obligados a usar uniforme en A-levels, a ver en cuál hay más diversidad. Claro. Yo no Porque sé si quiero queréis que sigamos con el programa o... o- lo que queráis. A mí no me importa, ¿eh? Pero si Pero queréis hablar... deberíamos que hemos dicho que Muy bien, era el pues venga, el techo de cristal. Para introducir... No, si es que da para... Como veis, tenéis No, que lo volver. que pasa es que también es parte de lo mismo, es decir, porque el techo de cristal supone romper un modelo establecido que se asume como el único, que es lo mismo. Claro. Igual Para que... introducir el tema de hoy, que es el techo de cristal, Azucena nos va a hablar en 3 minutos de un personaje histórico. Qué guay. Claro, entonces voy a resumir mucho. Yo tenía mucho rollo, pero voy a resumir. Quiero hablar seriamente de Leonor de Aquitania, ¿vale? Leonor de Aquitania nació, si no me equivoco, en 1122, que alguien busque en Google si me he equivocado o le hemos cagado. Y os cuento, ¿vale? Vivió en el siglo XII, o sea que sí, lo he dicho bien, chochonas, seguramente. Entonces, seguro que, como digo de memoria, entonces os cuento por qué es súper interesante Leonor de Aquitania para el tema del techo de Correcta la cristal. fecha. ¡Yupi! Os voy a contar por qué es súper importante. Porque Leonor de Aquitania, que nació en 1122 en Aquitania, en Poitiers, en el sur de Francia, nació en una región de Francia, que es la del sur, en donde la mujer sí tenía poder. De hecho, ella era la heredera de Aquitania, ¿de acuerdo? Ella era la heredera. Entonces ella era una mujer que, por su posición, cuando ella había nacido, ella no tenía techo de cristal. Y de repente se lo encontró. ¿Cómo se lo encontró? Porque cuando tenía 15 años, pues estas cosas que se hacen así familiares que parecen guays, pues casaron a la heredera del reino de Aquitania, que era la Monda Gachonda, todo el sureste de Francia, ¿con quién? Con el rey del norte, con el rey de Francia, que era Luis. ¿Qué pasaba en el norte? Que eran mucho más garrulos y catetos, y allí había ley sálica. Por lo tanto, la mujer no tenía poder. El poder lo tenía el varón. De repente, Leonor, que vivía en un ambiente cultivado, cultural, donde las mujeres nobles, si eran educadas, si se las tenía en cuenta, si eran tratadas con dignidad, se pasa a irse al norte, donde hay mucha menos cultura, es una cultura mucho más interesada en la lucha que en la cultura, donde el hombre es el que hereda, el que manda, el que todo, y ella llega allí con sus costumbres, porque pensad que ella era heredera de Aquitania, con lo cual a ella la habían educado para no tener techo. Y llega y de repente dice, toma, el patriarcado a lo bestia, ¿tienes techo? No pintas nada. Y al principio sí que Luis el Santo le hacía caso y tal, pero luego no, porque al entorno de ella no les gustó nada, porque a ella pues llevaba Es una feminazi. pues, le gustaba tener los trovadores, porque era su cultura, le gustaban las fiestas, le gustaba el refinamiento. Era muy inteligente, era muy estratega, quería hacer otras cosas, le gustaba pues llevar pues vestidos un poquito pues más ligeros con más escote y esas cosas, y entonces no les gusta, y entonces empiezan a poner al rey en contra de su esposa. Encima, ella que había tenido dos hijas, que en Aquitania no hubiera sido un problema, le hubiera dicho, mira, heredera y hasta recambio, pero era un problema. En París, en Francia, en el norte, hay que tener Un varón. un varón. Total, que ella, como dijo, a mí el techo de cristal, hasta aquí, estoy hasta aquí de no poder florecer, cuando Luis decide que va a montar una cruzada, ¿vale? Y organiza la Segunda Cruzada. La Segunda Cruzada es la primera cruzada que dirige un rey con su esposa. Total, que se van para allá, y cuando llegan allí a Antioquía, ella se encuentra con su tío Raimundo, su tío carnal,
tan bien educado como ella, y entonces empieza a hablar con él y empiezan a gestionar, etcétera y tal, de forma que ahí se va forjando cómo va Leonor a pedir la nulidad del matrimonio para liberarse de Luis. Se la dan porque vamos, ellos dicen que es que son familia, ya en 9º grado, ya lo sabíais antes. Y ella se Como si eso divorcia, hubiera sido un problema para las casas reales antes. en fin, quiero decir, entonces se divorcian, anulan, y entonces ella lo que hace es que, a ver, es la heredera de Aquitania es de ella. En el momento que se divorcia, sigue siendo de ella, no ha pasado al marido. ¿Qué sucede? Que dice, hostia, aquí me van a raptar, me van a obligar a casarme con cualquiera de estos bordes patriarcales por huevos, ¿qué puedo hacer? Y entonces se casa con, mejor se podía casar, con el rey de, bueno, con el futurible, en aquel momento futurible todavía, rey de Inglaterra. No estaba claro, porque en principio tenía que ser el primo, estaba entre él y el primo, o sea, y ella se casa con Enrique, el que será luego Enrique II Plantagenet, que será el rey de Inglaterra, con lo cual es la única mujer que ha sido reina de 2 países, y no de 2 países cualquiera, de 2 países rivales. Al principio muy bien, porque ella sí se enamoró de Enrique de ella era fabulosa, y al principio todo muy bien, pero bueno, a ella le gustan las estrategias, a él también, yo creo que chocaban mucho, pero también tenían ahí mucha pasión y mucho rollo, porque tuvieron 10 hijos juntos. Y ella empieza a hacer estrategias y tal, y entonces pues hay rebelión primero de un hijo, luego del otro, pero ella no permitió que el techo de cristal la condicionara. Ella siempre apoyó a sus hijos por encima de su marido, como hay que hacer. O sea, a tus hijos los has parido tú y a tu marido los has encontrado en la calle, así de claro, o en el salón del trono, no importa. Y ella murió con 82 años y la tía logró ayudar a sus hijos, que varios de sus hijos reinaran, ¿vale? De hecho, cuando su hijo Ricardo gobernó, ¿vale? Porque como iban muriendo, ¿vale? Cuando su hijo Ricardo gobernó, que fue a la muerte del padre, también se fue a la cruzada, otro que le dio por ahí, y Leonor se quedó de regente ella. Ella se quedó de regente. Que luego se fue también a ver al hijo, antes de que se fuera hasta Tierra Santa, porque ella decía, vamos a ver, que nos interesaría un heredero, voy a llevarle a una chica así muy inteligente y muy cultivada, porque aunque a mi hijo, a él le gustan los hombres, pero nos vendría fenomenal que se casara con una y tuviera un crío. Ella lo intentó, pero fue como mamá, o sea que no. La chica me encanta para amiga, pero es No que no. había pin parental que le Sí, sí, sí. Y la madre, da igual, ella adoraba a su hijo, digo, pues no pasa nada, querido mío, pues aquí también estamos. Y hay algo muy curioso, cuando Ricardo regresa de Tierra Santa, el emperador del Sacro Imperio Germano lo rapta y pide un rescate. En aquel momento, cuando pide un rescate, vamos a ser honestos, en Inglaterra les importaba 3 pepinos, si reinaba él o si reinaba otro. El primo, claro, el hermano o el nieto. Es que les daba lo mismo, lo mismo. Y ella movió cielo y tierra, consiguió la pasta y se fue ella misma a pagar el rescate de su hijo. Y se trajo a su hijo, ole su chocho. Luego, cuando ya estuvo allí, ahí ya debía andar por los 80 o así. no tanto, ahí tendría menos, porque te recuerdo que ella, cuando ya deja colocado a Ricardo, ella se vuelve a Poitiers. Sí. No se va, no me acuerdo, Fontainebleau o algo así, ¿vale? Se va a Aquitania. ¿Vale? Y ella se va a Aquitania allí a pasar esos años. De hecho, su hija María, la hija mayor que tuvo con Luis, iba mucho a verla. Ella allí hace como su pequeña corte, se hace mecenas de artes, etcétera y tal. Bueno, no lo he comentado, pero estuvo 15 años encarceladas por su marido. Es que hay tanto para contar de ella, o sea, hay tantas cosas. Pero hay un detalle que a mí me fascina, que es que cuando Ricardo está chungo, que la va a palmar, llama a su madre. Y su madre, que ahí tenía ya 70 y largos, con 2 cojones, bueno, con 2 ovarios en este caso, se va al lecho de muerte de su hijo. Y cuando este muere, dice, quietos paraos, que aún queda un hijo mío.
y hace de todo otra vez para que Juan, que era Juan sin tierra, para que Juan gobierne. Y Juan es rey de Inglaterra, o sea, ole ella. Yo recuerdo que con 81 tacos todavía se fue a la boda de su nieta Blanca de Navarra, porque Leonor ha sido madre y abuela y bisabuela y de casi toda la realeza de toda Europa. Y murió con 80 y pocos, que en esa época era muchísimo. Entonces es una tía. Y mirad si tuvo Techo de Cristal, que hasta tuvo 15 años en los que estuvo encarcelada por conspirar contra el marido a favor de sus hijos. Y bueno, porque el marido se tiraba a otra. ¿Vale? Pues imagínate el panorama. Entonces creo que es un ejemplo de que Techo de Cristal hemos tenido todas, hasta las reinas herederas poderosas que gobernaban en Aquitania, ¿vale? De hecho, como ella para ir rompiendo, pues tuvo que enfrentarse a un montón de cosas. Bueno, y otro día volvemos con Leonor de Aquitania, porque, en fin, Azucena puede darnos horas. El Techo de Cristal sigue existiendo, a pesar de que las mujeres acceden más a estudios superiores, tienen menor abandono escolar. Una vez entran en el mundo laboral, para los puestos de dirección, sea como rector de universidades, directores de hospitales, excepto en esta ocasión que debe haber tantos ministros como ministras, generalmente en casi todos los organismos nos vamos a encontrar que en la cúpula hay un tío. Y eso es porque existe una misoginia que impide que las mujeres sean reconocidas como líderes para tomar las más altas decisiones. No es por la cuestión de compatibilizar trabajo y familia, que en cierto modo influye, pero en determinados puntos ya de gestión, de alta gestión, sigue habiendo un rechazo a que sea una mujer la que tome las decisiones últimas. Elena, ¿qué opinas del Techo de Cristal y si sigue existiendo? Por supuesto que sigue existiendo y como tú has dicho, tanto en el mundo empresarial como en el mundo económico como en el mundo cultural existe. Y me ha gustado la historia de Leonor porque ella tuvo 12 hijos, ¿no? Y con 12 hijos... 10, pero por ejemplo el primero le murió pronto, sí. O sea, digamos que tuvieran más o menos cierta edadita, sí. 8. Pero que la excusa del patriarcado para que la mujer no acceda a puestos directivos o puestos de políticos es que tienen hijos, pero ella durante toda su vida tuvo hijos y nietos y fue accediendo y moviendo todo. Existe ese techo de cristal. Es decir, que su tercer hijo varón, ¿cómo se llama? Godfrey, él tenía un hijo, pero él la palmó y al hijo sospechamos que Racatrán se lo cargaron con 8 añitos. Ay, pobre, sí, es que... Y entonces pasó a Ricardo, que era pero el siguiente. Vamos, Ricardo... Ella estuvo ahí, la maternidad no nos impide pensar ni trabajar, al revés, nos ayuda a centrarnos y responsabilizarnos, pero es el patriarcado que no nos quiere ahí, nos quiere simplemente todavía en puestos de servicio, que seamos médicos o amas de casa o tal, pero no quiere que accedamos al poder. ¿Por qué? Porque vamos a revertir el orden, porque estamos en un poder injusto, en una economía injusta, basada en la jerarquía y en el sometimiento. Y cuando una mujer está llegando a puestos como presidenta de un gobierno, mucho está cambiando. Y eso debe ser así. Pero todavía es muy difícil romper ese techo. Véase, por ejemplo, las directoras de orquesta, hay poquísimos, el machismo institucionalizado, como salía el tenor español diciendo, oye, es que son las costumbres, yo he seguido las costumbres, por favor. ¿Eso cómo es? Hombre, yo he leído una noticia hace poco que estaban haciendo audiciones ciegas, sin verlo, y que de repente cambió completamente el... Exacto. Antes eran
se contrataba 60%, 70% de hombres y de repente se contrataban a más mujeres. No, se contrataba 90% de Sí, hombres. eso 90%, fíjate. empezó en la Sinfónica de Boston, Y pero ya en los empezaron a años... contratar a más mujeres solo por no Sí, sí, verlas. sí. Porque Y el juicio sí, hacia la mujer hace que busques defectos en vez de buscar sí. potencialidades. Le llaman el efecto John Jennifer, ¿no? O sea, Impresionante, ¿eh? antes contratan a un hombre, aunque sea en la universidad y todo, que a una mujer. Y en eso de la cortina tuvieron que decir que entraran descalzos, porque si se Los oía el tacones. taconeo, no Ya las estaba. contrataban. Fíjate. ¿Ves? Noemí, Sí, creo que el techo de cristal. Ay, vale, Bueno. bueno, es que Ibas a iba a hablar. comentar algo sobre lo que ha dicho Elena, que es que Elena creo que ha tocado un tema muy importante, que es el de la economía, que es que yo creo que es que tenernos a nosotras superditadas a ser amas de casa y cuidadoras, ya que todos esos trabajos de cuidado y mantenimiento de personas, o sea, de seres queridos y del hogar, les ahorra un Gracias. dineral al Hombre. Estado brutal. Entonces hay una cuestión de economía, o sea, es decir, no queremos decirlo, pero hay un puntito de que no hay esclavitud en Europa, pero sí la hay, la de las mujeres. La de las mujeres que son las que acaban pringando y asumiendo Pero lo hacen por amor. de la gran mayoría de esos roles, Sí. y eso, perdonadme, le ahorra al Estado un dineral que se pueden ahorrar los grandes empresarios, para quienes cada más pasta tienen, menos impuestos pagan los cabrones. Y los demás aquí pringando. Y es que era solo por comentar lo de la economía. Perdón, Noemí. Sí, yo me había apuntado antes a hablar lo del currículum sin nombre. Habéis comentado el ejemplo de las orquestas sinfónicas, pero en algunas empresas, en la selección de personal ya se pide que no aparezca nombre ni foto, ningún rasgo distintivo, porque está demostrado, porque se ve evidentemente. Si meto foto y nombre, resulta que la diferencia de género se ve muy evidente, y eso es un dato objetivo y no es cuestión de que lo pensemos o lo creamos, no es un dato que se puede medir, es una realidad. El caso de Leonor de Aquitania o de este tipo de cosas, lo que nos dice, porque a mí hay mucha gente que me dice, no, pero esto no puede ser porque mira el botín, ¿no? Pues es una mujer y tal, y dije, claro, pero ¿cómo llegó esta mujer a ese puesto de poder? Por herencia, es decir, muy pocas escalan desde abajo. Por eso cuando la gente apela a lo de las cuotas y te dicen, no, esto es más bien de educación, vale, si yo tengo que esperar a que la educación cambie hasta el punto de que esta pirámide, la base, llegue a la cúspide, ¿cuántos años van a pasar? Y además, da igual que pasen 30, porque han pasado milenios y seguimos igual, porque el sistema estructural es filtro. Las mujeres que están... Claro, yo por eso pongo a Leonor, pero digo, Leonor Claro, no tenía texto, claro, por herencia. Y aún así, se lo clavaron, digo... Y la gran mayoría hoy de las que vemos como referencia que tienen puestos, digamos, de poder real, muchas de ellas lo tienen por herencia o por influencia de un señor. Entonces, no nos sirven como referentes, porque además la mayoría de las mujeres en el poder, que es el tema que yo trabajo sobre todo en el tema de liderazgo femenino, es porque asumen el modelo de liderazgo masculino. Exacto. Es el liderazgo desde no tengo responsabilidad de atender a nadie, me puedo enfocar en esto, que es el modelo que tienen las empresas. Hoy comentabais lo de una encuesta que preguntaba si te ibas al trabajar, si estaban los niños enfermos y tal. ¿Por qué? Porque se entiende que eso en general se asume que lo hacemos nosotras. ¿Por qué? Porque el modelo de trabajo, de liderazgo, como dice Azucena, de economía, es el de que hay alguien que hace este trabajo. ¿Qué hemos hecho? Se lo hemos vendido envuelto en amor y en romanticismo, igual que en las relaciones tóxicas. Nos hemos tragado el cuento del romanticismo y del amor, que todo lo puede, asumiendo nosotras el precio. Entonces, para cambiar esto no hace falta solamente cambiar educación, por supuesto, pero hace falta también obligar a empresas, a estamentos a que incorporen mujeres. Porque hasta, mira, me perdonáis que cite a esta mujer porque para mí es una superheroína chiquitita, que es Ruth Bader Ginsburg, una estadounidense, miembro del Tribunal Supremo, una jueza. Hay una peli por ahí de su vida que os la recomiendo mucho. Chulísima, una cuestión de género. Ella dice que en una ocasión le preguntaron que cuántas mujeres sería suficiente que hubiera en el Tribunal Supremo, que si no me equivoco son 8 miembros. Y ella dijo, bueno, pues estaremos bien cuando seamos 8 mujeres, miembros del Tribunal Supremo. Y entonces le dijeron que no era justo, porque claro, me imagino que pensarían 4, y ella dijo, ¿no os parece justo? Llevamos toda la vida siendo 8 hombres y nunca os habéis quejado. O sea, la igualdad real será cuando en esos puestos haya 8 mujeres de 8 y nadie diga nada porque se entienda que es una posibilidad. Hoy en día se plantea como que eso, ni siquiera eso no lo planteamos a nivel utópico, ni siquiera las feministas. Y a mí me pareció tan acertada esa respuesta,
sea, plantearos que lleváis toda la vida copando la cúspide y además poniendo barreras a las que están abajo para ascender. Entonces, ¿de qué os quejáis? O sea, ¿qué queréis cuando ahora intentamos revertir? Y hay que revertir educación, actitud, creencias, sistemas, poner el cuidado en el centro al final. O sea, es un montón de cosas y ahí estamos. Por eso tenemos tanto curro. Pues así es. Mireia, es que hoy, entre una cosa y otra, tenemos menos tiempo, porque sé que Noemí se tiene que ir, con lo cual, cierra tú el debate. Muy bien, pues está claro que vamos. el techo de cristal sigue existiendo y que solo cambiando la forma de ver a las mujeres, y esto enlaza con la noticia, solo cambiando la forma de ver a las mujeres desde la infancia, podremos asumir que las mujeres pueden estar perfectamente cualificadas para asumir puestos de liderazgo. Por eso es tan importante la educación. ¿Me dejas solo que apunte una cosa a eso? Porque yo Por supuesto. Y mira tú, y aunque no estuvieran perfectamente cualificadas, porque esa es otra, que a las mujeres que ocupan una posición se las critica infinitamente más. Si no estuvieran cualificadas, hay un presidente que está dirigiendo el orden mundial y es un paleto con pelo rojo. Es decir, pues también el día que haya una mujer liderando y que a lo mejor sea incapaz, ¿vale? Pero es que ha habido un montón de incapaces liderando los hombres. Es decir, tenemos también ese derecho a que algún día llegue una que no sea la mejor, porque también nos pone una carga de que parece que hay que ser superwoman para llegar a algo. Pues mira, que lleguemos y lo haremos como buenamente podamos, que también tenemos derecho al error. Exactamente. Me apetece decirlo. Pues nos vamos a ir porque si no, no nos da la vida. Mireia, di un libro. Muy bien, pues os voy a recomendar un libro que se llama Mujeres Invisibles, de Caroline Criado Pérez. Es un libro interesantísimo que trata sobre cómo el mundo, tal y como está organizado, cómo están desde la limpieza de las calles, desde las pruebas médicas, absolutamente el diseño de los coches, el diseño de las casas, nos perjudica a las mujeres porque el mundo está hecho en la medida del hombre, lo que hace que nosotras, por ejemplo, un dato era que las mujeres se partían más la pierna cuando había una nevada, porque se limpiaban las calles que utilizaban más los hombres, porque ellas llevaban a sus niños al colegio y a la hora a la que ellas lo llevaban todavía esas calles no eran importantes. En un accidente de tráfico, a pesar de que los hombres tienen infinitamente más accidentes de tráfico y son mucho peores conductores, una mujer tiene más riesgo de sufrir lesiones o de morir porque las medidas de seguridad están hechas para los hombres. Un libro fabuloso, interesantísimo, con un montón de datos, un montón de anécdotas, muy bien escrito, que os va a encantar. Repite el nombre. Lo compro. La mujer invisible. Sí, pero el nombre de ella, ¿has dicho Caroline? Caroline Criado Pérez, espérate, que ahora se me olvida. Bueno, Caroline Criado Pérez, sí. Luego os voy a poner el enlace lo ponéis para nombrarla. Y darle... Sí, es que vais a sacar un montón de información. O sea, pues por ejemplo, un ejemplo era que cuando en una empresa las mujeres embarazadas, el diseño de el aparcamiento de los coches no les permitía salir del coche. Por ejemplo. Pero voy a hacer así. Muy bien. Entonces, queridas, es que hoy tenemos menos tiempo por una serie de circunstancias personales de aquí las presentes, no pasa nada, lo vamos a dejar aquí y no pasa nada. La próxima semana tendremos más tiempo, a lo mejor en lugar de os damos 2 aplicaciones, porque hoy ya no damos aplicación, no pasa nada, venís la semana que viene y lo que haremos es que volvemos a invitar a Noemí y a Elena otro día y seguimos hablando que hay mucha tela. Pues sí. Así es, vamos a repetir, vamos a hacer una segunda parte con un título un poquito diferente, pero queremos que volváis, por fin, por fin. Muchas gracias, sí, claro. Os queremos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Adiós. Chao, queridas, chao.